Buenos días, vamos a hablar sobre la tarea número 10 de Psicología del Ascenso-Percepción, que son los casos clínicos. Tenemos el primer caso clínico, que es un varón de 13 años que no posee la capacidad de percibir el dolor, características y posee unas características depresivas. Se va a trabajar con dos programas de actividades agradables y el entrenamiento de habilidades sociales. Describiendo la información, ¿verdad? Las dos primeras actividades se trabajarán de manera de 12 sesiones para cada terapia. Se reprogramará, dependiendo de la evaluación, y se buscará al paciente que crezca con respecto a las relaciones familiares, experimentando mejor esa interacción personal, buscando la manera de ir evitando tanta depresión que le está causando su enfermedad, ¿verdad? O sus características patológicas que vamos a describir a continuación. Tenemos la identificación del paciente, que tiene 13 años, de sexo masculino, tiene un nivel de estudio estudiante de primer año de educación básica, tiene un nivel socioeconómico, tiene una vivienda con unas buenas condiciones sanitarias, madres y padres con trabajo, hijo de la segunda gesta de embarazo y con un embarazo controlado, tiene una procedencia geográfica del centro de Barquisimeto. Tenemos una característica aquí importante sobre un síndrome de Relay Day o disautonomía familiar, que es cuando los padres, dentro de las características genéticas, los padres tienen un portador de un gen que le produce la enfermedad a ese niño. Los padres tienen 3 hijos, 2 hijos portan el gen, pero no están totalmente enfermos, y ese segundo hijo sí está y padece la enfermedad. Tenemos las características de la enfermedad, que es la patología del síndrome de Relay, ¿verdad? La etimología se hereda con un rasgo genético, características autosómicas recesivas genéticas causadas por una mutación heredada. Las características o factores de riesgo son la genética, la característica hereditaria y los fármacos o drogas durante la gestación. Este joven presenta tanto las características genéticas como la heredada. La fisiopatología ocurre cuando alguien hereda las copias del gen mutante, cambiando de cada uno de los padres como corresponde a este niño. Cuando un niño solamente hereda un gen, ¿verdad? Puede mantener la enfermedad, pero si tiene los 2 genes, tiene la característica de padecer la enfermedad. El establecimiento de las metas del tratamiento: se recomienda al joven realizar técnicas de respiración para bajar los niveles de ansiedad. El joven se encuentra muy ansioso ya que no tiene la capacidad de jugar, de mantener una vida totalmente normal, si podemos decirlo, de un niño de su edad. Debe comenzar a tomar decisiones simples para ir avanzando de forma compleja. Hay que activar la interacción con sus hermanos de forma progresiva para que con respecto a su patología, porque no permite esos juegos bruscos dentro de su patología. Se realiza un cronograma de actividades diarias para evitar las horas prolongadas del sueño. Busca una actividad estructural como la música, la pintura, la fotografía, y se recomienda seguir con su médico de cabecera para mantener una conducta prolongada. Tenemos un análisis descriptivo de la conducta del problema del joven. El joven tiene este sentido, o percibe el sentido del tacto, pero pierde la capacidad de sentir el dolor. Es incapaz de darse cuenta cuando ha sufrido alguna herida, una quemadura, alguna rotura dentro de los miembros, cualquier parte del cuerpo. El consultante describe que las personas como él suelen morir jóvenes por accidentes o por heridas. Esto lo hace sentir triste, esto nos determina unas características de depresión del joven, ¿okay? En el momento, él me dice que cuando quiere llorar no puede llorar, porque como también tiene unas características de que hay una resequedad en el ojo, ¿verdad? Esto disminuye ese sentido también del gusto y de la observación. No puede totalmente trabajar con todos sus sentidos, no tiene las características perceptivas para ello. El joven posee una estabilidad emocional y una irritabilidad frecuente, ya que no puede realizar sus actividades diarias de forma común como cualquier joven. Duerme muchas horas al día, ¿verdad? Y esto es por esa característica o esa incapacidad que le promueve esa patología.
que es la responsabilidad de la patología, que es el síndrome de Relay, ¿verdad? También llamado disoutofia familiar. Tenemos el tratamiento que puede abarcar también, se pueden evitar las lesiones. Este tratamiento con respecto a la parte patológica del joven. Evitar las lesiones, brindar suficiente nutrición, suministrar leche maternizada o texturizada para prevenir ese flujo gastroesofágico que debe ser alimentado dentro de una postura erguida para comer. Incrementar la ingesta de líquidos de sal y cafeína, usar medias elásticas para prevenir las lesiones, ¿verdad? Y la hipotensión ortostática, la administración de antiesméticos para controlar el vómito, fisioterapia del tórax. También hay terapias anticonvulsivas con respecto a unas convulsiones o crisis epilépticas si se promueve dentro de ese joven. Y tratamiento de la neuropia o con respecto a aspiratorios o respiratorios. El estudio de los objetivos terapéuticos, las conductas no operativas, ¿verdad? Como es la retroalimentación con respecto a la familia, esa irritabilidad constante, esa tristeza, dormir mucho, tenemos que quitar esa conducta no operativa. Y se promueven las conductas operativas para ser implantadas. Ese es un desarrollo anímico, la interacción positiva con sus familiares, empezar a obtener confianza dentro de sí mismo, tomando en cuenta las limitaciones que tiene su patología. La selección del tratamiento más adecuado. Lo primero es el termómetro de ansiedad. Debemos determinar esa ansiedad que le produce al niño cada una de las cosas habituales que puede hacer cualquier persona, pero a él le produce una serie de ansiedad porque no tiene la capacidad de hacerlo de forma natural. Consiste en un programa dirigido, ¿verdad? El programa de actividades agradables, se le busca ese programa dirigido, empezar a interactuar, buscar la manera de ir eliminando esas características depresivas del joven. Las estrategias que se incluyen es la relajación, empezar a hacer juegos e interactuar con sus hermanos y con sus familiares sin tomar y sin tener riesgo con respecto a su patología, problemas de comunicación y de manejo del tiempo. Tenemos que ir avanzando en esos elementos. La selección del tratamiento más adecuado, también tenemos el entrenamiento de las habilidades sociales. Una de las cosas que le produce más ansiedad al joven es esa poca forma de comunicarse con los demás. Eso se busca, ¿verdad? Buscando esa conducta para defender esos derechos, actuar de forma interesada. También debemos darle el derecho de interactuar con los demás de forma responsable, agradable, utilizar la conversación, términos con los jóvenes, tanto estudiantes como con respecto a la familia, dentro de los distintos ámbitos donde él se desarrolla. La aplicación del tratamiento se trabaja en sesiones de 1 hora. En la primera sesión se conversó y se explicó cómo se determinan sus niveles de ansiedad. Se determinó la actividad sobre el programa de actividades agradables y el entrenamiento de habilidades sociales. Se le explicó cada una de las cosas que íbamos a ir realizando. En cada sesión se le permite al paciente describir cómo se siente, qué le genera esa serie de preguntas e ir indagando cómo se sintió en las actividades programadas para esa semana. Cada técnica se trabaja con 12 sesiones cada una y el pediatra que lleve la historia con respecto a su patología nos manda directamente informes para así manejar una mejor salud mental de ese joven. También los tratamientos con respecto a su patología se incrementa la ingesta de líquidos, de sal, de cafeína, medias elásticas, el medicamento llamado antihistémico para controlar el vómito, ya que el joven ha tenido características de vomitar siempre en horas de la mañana, las lágrimas artificiales con respecto a la resequedad ocular, y esto impide buena percepción visual. Se protege al joven de las lesiones de la piel y brinda suficientes nutriciones líquidas para poder ir avanzando en la enfermedad. La evaluación de la eficiencia del tratamiento, se alcanzan las metas con respecto a las características de base del joven, se comenzó a interactuar con los familiares, amigos de la escuela, realiza una buena comunicación asertiva con sus padres y hermanos, su tiempo está mejor distribuido,
no se encuentra encerrado en su habitación de forma constante, se realizan actividades extracurriculares como la fotografía y las características anímicas se encuentran en progreso. Las condiciones constantes con respecto a su patología, la lesión del rostro se ha disminuido, sigue aplicándose un protector solar y una crema hidratante para la piel, buscando la mejoría de ese órgano, y hubo cambios en las gotas para la resequedad de los ojos del joven. Dentro del seguimiento se ha realizado a los 3 meses después de terminar con las sesiones programadas, ya que el paciente realizó todas las actividades de forma satisfactoria y se busca restablecer esa conducta positiva con sus padres. Sin más que agregar, muchas gracias por su atención.